Bienvenidos a Cintiq Melamina Pro. Vamos a probar el sistema. Para eso ingresamos un correo electrónico. Ingresamos al sistema. Dentro del sistema tenemos diferentes opciones como el dashboard, crear un nuevo proyecto, elegir la calculadora rápida, proyectos por cliente, el almacén, personal, usuarios y configuración. En esta parte, si tú deseas cotizar rápidamente y no tener que ingresar el despiece primero, lo que puedes hacer es utilizar la calculadora rápida. Entonces vas a la calculadora y simplemente elegimos al cliente. Si en el caso el cliente no está registrado, te da la opción de registrarlo en el mismo sistema. Vamos a buscar uno que ya existe y en este entorno podemos elegir un catálogo rápido. Entonces supongamos que vamos a cotizar un módulo de cocina, hacemos un clic, indicamos si queremos cotizar por metro lineal, o metro cuadrado o por una medida global. Vamos a hacerlo por metro lineal. Ingresamos el metro lineal. Si deseamos después dejar alguna anotación, algún apunte, ¿no?, dentro de lo que concierne este módulo, y luego mencionamos cuánto es el largo. Supongamos que tiene 4.750, esto está en milímetros. Podemos elegir los colores para el tema de referencia, y por acá podemos ir eligiendo, ¿no?, si va a incluir la opción LED, alguna puerta de vidrio, ¿no?, quizás el suelo está desnivelado. En el tema de tipos de canto, ¿no?, cuál es el canto que va a ir. En el caso de herrajes o adicionales, en este caso se concierne el tema de accesorios, ¿no? Si por ende queremos hacer un descuento en este módulo, o inclusive indicar el valor del descuento, o quizás también indicarle el total de descuento para este mueble. Entonces agregamos la partida. Ahí obtenemos el módulo junto con la cocina y el cálculo base. Entonces quiere decir que este es el precio de esta cocina por metro lineal. Entonces, así nosotros podemos ir agregando cualquier otro detalle que se tenga al presupuesto rápido. Entonces, si queremos, por ejemplo, ya imprimir con detalles generales, supongamos que tengamos varias medidas, o en el caso que quiera yo importar o imprimir solo la descripción general. Si deseamos aplicar un descuento al total, puede ser un descuento total en soles o simplemente ingresando el porcentaje que queremos adicionar. En este caso también nos permite, si por ende llegamos con un acuerdo, que no sea este el costo referencial, sino quizás pueda ser 7.500, un ejemplo, podemos ingresar ese total manualmente. Si esto está todo conforme, simplemente podemos guardar el proyecto o simplemente guardar e ir al despiece, ¿no?, para ya obtener datos mucho más reales. Entonces vamos a guardar e ir al despiece. Esperamos a que nos muestre la ventana de que se ha guardado correctamente el proyecto. Ok, ahí está. Entonces, desde acá empieza el primer paso. Nosotros ya hemos hecho la cotización rápida, que está acá, si se dan cuenta, el módulo, que esto inclusive yo lo puedo imprimir y enviarlo a mi cliente rápidamente, ¿no? Ok, entonces, la idea en este caso es tratar de ir haciendo esta secuencia, que vendría a ser donde yo ya empiece a calcular rápidamente, inclusive ya de una manera más aterrizada, el presupuesto, ¿no? Puede que con el tema de la cotización rápida, como hemos ingresado, hemos ido ingresando un presupuesto, ya en este caso por metro lineal. Se podría decir que este es un aproximado, pero no es algo exacto, ¿no? Entonces, lo que sí se requiere en este caso es tratar de que se ingrese las medidas o el despiece, ¿no? Si en el caso se diseña en SketchUp o en Polyboard, esas medidas tú las puedas importar. Entonces, el ingreso manual está acá, pero vamos a hacerlo con importación. Voy a elegir primero el Polyboard. Vamos a cargar. Tengo acá una zapatera y lo vamos a procesar. Entonces acá me reconoce automáticamente los materiales que no están inclusive, ¿no?, dentro de mi stock, dentro de lo que concierne al almacén. Guardo, inclusive también acá me detecta, ¿no?, que en este caso hay un material de placa de melamina que tampoco está ingresado, entonces lo guardamos. Con eso se hace la importación, se dan cuenta, ya están importadas todas las piezas, inclusive reconociendo los cantos. ¿Ok? Entonces, luego procedemos a hacer la configuración. Acá podemos agregar alguna descripción, si podemos, para nuestro cliente. Podemos agregar una imagen referencial en este caso y agregar gastos adicionales que por ende, ¿no?, requieran. Supongamos vidrio, ¿no?, un ejemplo. Nos pide el cliente que tenga repisas de vidrio. Podemos indicar, ¿no?, que en este caso el precio que nos van a cobrar sea de 200 soles, un ejemplo. Ahí estamos. Luego tenemos la opción de método de cobro por material. Podemos ingresar por placa cerrada o por metro cuadrado. En este caso vamos a hacerlo por placa cerrada para saber cuánto es lo que nos va a cobrar por tema de placa cerrada. Podemos ingresar el precio por mano de obra, vamos a indicar que es 450, el tema de transporte, indicar que sea 100, y de este proyecto yo debo tener un margen de ganancia del 40%. Ahí está. En el caso de precios ya unitarios, como el tema de canto, entonces esto se podría decir que son los precios que nos cobran los talleres, ¿no?, por el tema del tapacanto, o si por ende hay una armura, alguna perforación o algún corte, inclusive por el corte especial. Entonces eso yo lo puedo configurar en base al proyecto.
Luego concierne al tema de agregar los accesorios, quiere decir los materiales que van a ir incluidos dentro de este proyecto, ¿no? Según el cálculo que se ha hecho. Entonces, supongamos que vamos a agregar las bisagras, supongamos que sean 10 bisagras. Yo puedo ya ir descontando del stock, si lo tengo en stock en mi almacén, o si deseo inclusive reservar al stock, ¿no?, para guardar. Pero en este caso vamos solo a cotizar, vamos a ir agregando. Entonces tengo por ahí pistones, vamos a agregar que son 10 pistones, un ejemplo, y así voy agregando todos los materiales que correspondan a este proyecto. Entonces esto ya me va a servir para yo ir incrementando, en este caso, el presupuesto, se dan cuenta. ¿Ok? Ahora, dato importante, en el caso cuando ustedes hayan identificado que esa placa de melamine no estaba registrada, ¿no?, dentro de nuestro almacén, ustedes, si desean, en esa misma opción pueden ingresar el precio de la placa de melamine, ¿no? Entonces, o si no lo han hecho, pueden ingresar al almacén y hacer el cambio de la modificación del precio de venta. Entonces, nos pasamos a la opción del personal, luego vemos los gastos. En este caso, si yo tengo personal de campo, que vendría a ser los maestros, los operarios, los ayudantes de melamine, entonces podría yo ya designar a ese personal de este proyecto. Pero como todavía estoy haciendo una cotización, no es algo todavía, entonces simplemente me paso a la opción de optimización. En esta parte de acá nos muestra una opción de visualización para las placas de melamina. Entonces tengo acá la placa 1, que es el color panela, la placa 2, por ahí, ¿no?, hay una placa 3, una placa 4, y por ahí me menciona que hay estantes que contienen, en este caso, placas que no están agregadas. Y yo simplemente ir con el despiece, si están sueltas o no tienen algún color determinado, simplemente yo las empiece a agregar algún color que ya tengo dentro de esto. ¿Ok? Entonces ahí eso inclusive me alerta, ¿no? Y no tiene asignación correcta, no hay stock, ¿no? Por ende ya el sistema va a darte esa alerta o esa información. Si quiero verlo de manera, ¿no?, full pantalla, entonces hago un clic acá y voy detectando las piezas. ¿Ok? Entonces viene el paso 7, que vendría a ser la opción de imprimir. Como yo ya le he cotizado rápidamente, inclusive, ¿no?, puedo yo ver esto para saber realmente cuánto es el precio que según, ¿no?, de lo que yo he elaborado, ¿no?, el presupuesto ya más real, se podría decir, simplemente se empieza a mostrar acá. Entonces, acá va la descripción, acá va la imagen referencial, y esto simplemente es válido para que tú ya lo puedas imprimir directamente y entregarlo a tu cliente si deseas. ¿Ok? Entonces, todo está, inclusive la opción de taller. Si vamos acá, acá me aparece en este caso la cantidad de accesorios que tengan que entregar desde el almacén a los operadores, e inclusive las medidas con los cantos y todo esto al detalle. Entonces, eso lo puedo exportar en formato Excel o simplemente imprimirlo. ¿Ok? Entonces, me voy a la opción de resumen. En la opción de resumen me muestra lo siguiente. Como yo he cotizado rápidamente, me dice que la calculadora me salió 7.125, pero en el costo real me sale 3.205. Y hay un sobre, en este caso, un margen, ¿no?, de 3.919. Entonces, acá me muestra el detalle de cuánto me cuestan las placas por cada color, cuánto es el tema de tapacantos delgado, grueso, inclusive el tema de servicios de maquinado, que lo puedo yo considerar dentro de lo que concierne al despiece. Tenemos los costos operativos, mano de obra, accesorios, herrajes, gastos adicionales, ¿no? Sumado todo esto de total de materiales, total de maquinados y total operativo, obtenemos el costo base total, pero sin ganancia. Y como nosotros ingresamos un margen de ganancia de un 40%, entonces esto es lo que me queda. Entonces hacemos el ingreso total sin el gasto, por ende queremos hacer la rendición, entonces vamos a poder detectar los gastos reales y ver cuánto es la utilidad neta. Más abajo me muestran todos los materiales que hayan sido incluidos dentro de lo que concierne a este proyecto. Supongamos que mi cliente me hace la aprobación del presupuesto, simplemente ¿qué hago? El estado, acá, lo apruebo, indico la fecha de inicio, pongamos que es 05 del 2026, y lo voy a entregar el día 10/05 del 2026. En este caso, puedo hacer dos cosas acá. Puedo indicar el total del presupuesto, ¿no?, con lo que concierne al despiece, que son los 3.205, o simplemente utilizar el total de la calculadora rápida. Entonces tengo estas dos opciones para poder yo elegir. Supongamos que lo vamos a hacer con el despiece. Entonces acá elijo, acá me muestra la base seleccionada, y en la parte de acá puedo yo ingresar el adelanto que me va a indicar o me va a dar el cliente. Supongamos que lo que me va a pagar es 1.500 soles, entonces agregamos, y con eso me genera un adelanto de ticket. Yo lo puedo visualizar. Acá me muestra el tema para impresión directa, cancelamos, y esta es la manera como se va a ver en el caso del ticket. Entonces cerramos. Obviamente que esto, cada adelanto que se genere o cada ticket siempre te va a permitir que tú lo puedas guardar automáticamente. Sentí guardado, aceptamos, y ya todo este proyecto está guardado para que nuevamente, si deseas ingresar y visualizar o agregar más cosas, simplemente lo tengas. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la opción de cotización rápida o simplemente ubicarnos en el despiece.
Volvemos al panel principal. Yo inclusive desde el mismo proyecto por clientes puedo darme cuenta cuáles son los proyectos para el cliente. Un cliente puede tener infinidad de proyectos. Entonces yo empiezo a visualizar, hacer la búsqueda o inclusive hacer la búsqueda por cliente o por proyecto. Si quiero hacer algún cambio, alguna adición, me voy al ojito y empiezo a hacer las modificaciones o a visualizar qué es lo que se le ha ofrecido al cliente. Desde el tema de accesorios. Entonces, vamos acá. Como este es un proyecto que ya está aprobado, que ya tiene un adelanto de por medio, y que inclusive ya hay la opción de generación de gastos. Y eso me refiero a lo siguiente. Supongamos que ya compramos el material, entonces vamos acá. Ya compré la melamina blanca, inclusive ya tengo el monto, no puedo visualizar yo acá en la opción de imprimir o de resumen cuánto es lo que me han ido cobrando. Entonces supongamos que me han cobrado, según la cotización que yo hice, 240, pero en un gasto real, obviamente que quizás me hayan descontado a 230 soles. Puedo ingresar el número de factura, puedo ingresar la fecha en la que compré y quién es el responsable. Al registrar, simplemente esto ya se registra, pulso en guardar, para guardar este gasto. Espero que la ventana se muestre. Ahí está. Y si me voy a la opción de resumen, voy a darme cuenta que ese gasto ya se ha adicionado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente estaría haciendo la rendición real de los gastos que me ha generado este proyecto. Entonces, desde inclusive registrar mano de obra, transportes, alimentación. Supongamos que este proyecto es dirigido hacia otro lugar o fuera de mi ciudad, por lo tanto me va a registrar más gastos, ¿no? Lo que concierne el tema de alimentación, hospedajes, ¿no? O algún otro servicio o otros gastos que por ende se requieran registrar para poder observar y visualizar cuánto realmente es la utilidad neta de este proyecto. Muchas gracias por la atención.